Ya hemos vuelto, soy Jean Paul Pacheco y tú estás en Revolución Hoy. Queremos revolucionar tu vida para que tú revoluciones tu mundo. Sin antes comenzar, quiero darte el WhatsApp para que estés comunicado con nosotros, el más 569-264-520-78. Más 569-264-520-78. Saludamos a toda nuestra audiencia en Gracia TV, en Radio Fusión, a través de las redes sociales. Un abrazo a cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar ya con la enseñanza de hoy de nuestra serie Benditos, Sanos y Prósperos. ¿Cómo somos? Benditos, sanos y prósperos, ¿cierto? Porque estamos completos en Cristo Jesús. Ayer tuvimos una introducción de este tema, estuvimos entrando y entendiendo un poco todo lo que causó el pecado, ¿se acuerdan? Todo lo que causó el pecado. La desobediencia de Adán introdujo el pecado, el cual trajo como consecuencia una maldición. Maldición. La tierra fue maldita por causa del hombre. La mujer fue, los dolores fueron aumentados, los dolores de su preñez, de su parto y muchas otras cosas, con dolor, con trabajo, con esfuerzo, cosa que antes no había, eso no existía, eso la tierra producía de una forma generosa, pero después de la caída, después de la desobediencia, cuando entró el pecado, la tierra comenzó a producir espinos, cardos, dolor, sufrimiento, ¿cierto? Y eso es lo que sucedió, y sobre todo entró la muerte. Lo decíamos de esta manera, fue una gran bomba que estalló, ¿cierto? Que explotó afectando a todo el mundo. Un- Fue una explosión a nivel planetario. Fue una consecuencia a nivel planetario. Todo el mundo quedó bajo esa condición de pecado. Por cuanto uno pecó, dice la Escritura, dice, entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso nos muestra la Escritura. Desde Génesis entonces vemos que la desobediencia de un hombre, Adán, ¿cierto? Introdujo el pecado y trajo maldición. Y hablábamos un poco, ¿se acuerdan que les mencioné el término la entropía? Que dice que todas las cosas tienden al desorden. Claramente cuando se separan de Dios, cuando las cosas están separadas de Dios, todo tiende al desorden. Pero bendito nuestro Dios, eso es lo que decíamos, bendito nuestro Dios, su gracia maravillosa, que Él desde el primer momento que el hombre cayó, Él estableció una promesa firme y segura sobre la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, aquella que ocasionó y causó todo esto. ¿Cierto? Aplastaría, o sea, habría un triunfo glorioso de parte de Dios a través de el nacimiento de Cristo Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz, le aplastó la cabeza a la serpiente, dando ¿qué cosa? Dando libertad a los que estábamos cautivos. Hoy día todo el mundo, sin excepción, todo el mundo, sin excepción, tiene la oportunidad de entrar en el lugar de reposo. Todos, sin excepción, tienen la oportunidad, por medio de Cristo Jesús, de entrar en el lugar donde encontrarán descanso para sus almas, sanidad para sus vidas, para sus cuerpos. Podrán encontrar prosperidad después de estar espiritualmente arruinados. Eso es lo que ha hecho Dios por medio de Cristo. La maldición sobre la tierra fue un caos total. Pero Dios trae orden siempre, y lo vemos desde el principio, desde Génesis. Dios trae orden a la vida de las personas. La maldición trae consigo sufrimiento, como decíamos, el trabajo arduo y la muerte entraron. Podemos leerlo en la Escritura, podemos ir a Génesis 3:16. Podemos leer en Génesis 3:16, dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Es lo que decíamos. El hombre, el ser humano, desde que nace trayendo dolor. Sin Dios, el hombre sin Dios trae dolor desde el nacimiento, desde siempre. Esa es la condición que causó el pecado. Dice más, dice, y desearás controlar a tu marido,
pero Él gobernará sobre ti. Mire, eso es parte de la maldición, es parte de las consecuencias del pecado. El machismo, ¿cierto? El machismo, el hombre querer dominar sobre la mujer, es parte de las consecuencias del pecado. Pero bendito nuestro Dios que vino a restaurar las cosas, vino a ordenar, vino a darnos una nueva vida, una nueva creación. Aleluya. Verso 17 dice, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Hay otra versión, estoy leyendo la NTV, hay otra versión que dice, por tu causa. Toda la vida lucharás para poder vivir de ella. Dice, te producirá espinos y cardos, y aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado. Dice, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Consecuencias del pecado. Esas son las consecuencias del pecado. Trajo maldición. Véalo así, trajo maldición. Ahí cuando decíamos hablar de maldición, el término arar en hebreo quiere decir es un juicio, es un castigo por causa del pecado. No es algo de Dios, arbitrariamente Dios causó. No, el pecado introdujo la maldición en este mundo que los afectó a todos. Desde Adán podemos ver las consecuencias del pecado. Dice la Escritura que desde Adán hasta Moisés no había ley. ¿Qué significa esto? Que igual la muerte, si se da cuenta, la muerte reinaba, dice, reinaba. Las personas se morían y se siguen muriendo hoy día. La muerte de las personas es la gran evidencia con respecto a las consecuencias del pecado. Dios nunca hizo al hombre para que muriera, pero hoy día vemos esto y es lo que causa dolor. Todos los días, ¿cierto? Se están yendo familiares, están yendo gente que conocemos, se está yendo la gente. ¿Por qué? Porque muere. Pero muere ¿por qué? Por la causa, por las consecuencias que trajo esta situación planetaria. Es cierto que es el pecado en el mundo. Después con Moisés dice la Escritura que Dios puso la ley, introdujo la ley, se la dio a Israel, la ley escrita. Por lo tanto, ya no había una excusa. Ya no había una excusa para no entender lo que estaba pasando. La ley no vino a mejorar las cosas. Y eso es lo que vemos en la Escritura. La ley dada a Moisés no vino a mejorar nada, no vino a perfeccionar nada. Dice la Escritura que la ley fue dada para que el hombre supiera lo pecador que era. En otras palabras, sacó a la luz lo que estaba causando todo el problema. Sacó a la luz, le puso nombre a cada cosa, a cada acto, a cada situación que causaba y causó todo el problema de maldición. Dice Romanos 5:14, dice, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. La muerte operaba por causa del pecado. Entonces la muerte, como decíamos, es la mayor evidencia de las consecuencias del pecado y la maldición, del juicio, del castigo. Y esta ley que Dios dio simplemente venían a mostrarnos, hey, mira, eres pecador. Eres pecador. Las consecuencias que sufren es por causa de que somos pecadores. Eso es lo que está diciendo. Había una ley, Romanos 3:23 dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Es como que se encendió una luz. Es como cuando uno a veces está en un lugar oscuro y de repente siente que pisa algo, que se mete un pie a un hoyo, o hay algo blando, pero no ve nada, pero está causando cosas extrañas, pero cuando se enciende la luz uno se da cuenta qué es lo que está causando todo el problema. Y eso hizo la ley, vino a mostrar el problema, ya no estaba oculto, ahora todos se daban cuenta de la situación que se estaba viviendo. Por eso dice, la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. El hombre, como decimos, el hombre no es pecador porque peca, sino peca porque es pecador. Hay una naturaleza, hay una condición
que pasó a todos los hombres. La maldición, la ley como tal, vino a mostrarnos, ¿qué cosa? Que hay dos caminos. Está el camino, dice, si cumplimos la ley, eso es lo que decía en Deuteronomio, ¿cierto? 27, 28, si se cumple la ley, si cumplen la ley, entonces serán bendecidos. Pero si no la cumplen, entonces estarán bajo maldición. Eso es lo que dice, pero el hombre, dada su condición, le era imposible poder cumplir con los mandamientos de Dios. Por lo tanto, ¿en qué condición estaba? Bajo maldición, bajo bajo las consecuencias del pecado, bajo las consecuencias de la rebelión a Dios, bajo las consecuencias de haberse separado de Dios. Fuera de Dios no hay orden, fuera de Dios no hay quien salve. Dios dijo, mía es yo soy la salvación, mía es la salvación. Fuera de mí, dice, no hay quien salve. Fuera de Dios no hay orden, hay caos. El único que trae orden a la vida es Dios. En Él estamos vivos y ordenados. Deuteronomio 28:2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Le está diciendo con respecto a los mandamientos, a la ley, dice, y te alcanzarán. ¿Qué cosa? Las bendiciones te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahí oyeres es si obedeces. Si obedeces la voz de Jehová tu Dios. Y después con respecto a las maldiciones, dice en el verso Deuteronomio 28:15, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir con todos sus mandatos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, dice, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuáles son esas maldiciones? Pobreza extrema, enfermedades, juicio, ser expulsados de la tierra. Eso es lo que nos muestra la maldición. Deuteronomio 27:26, capítulo antes dice, maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones. Y todo el pueblo, dice, responderá amén. Por lo tanto, ya no hay excusa. Eso es lo que vino a mostrar la ley. Ya no hay excusa, no hay ninguna excusa. Su condición, su situación, la situación de todo, la situación de este mundo es por causa del pecado. Y el pecado ya no está oculto. Todos saben qué es lo que es el pecado, errar el blanco. Todos saben, el mundo ya no tiene excusas delante de Dios, porque Él le ha revelado la causa. Él le ha revelado la condición. Toda la humanidad, dice la Escritura, está bajo maldición debido al pecado. Y eso lo dice Romanos 3:23. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¡Guau! ¡Qué situación, ¿no? ¡Qué situación! Pero es así, esa es la realidad de las cosas. No culpemos a Dios en absolutamente nada. Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa de la rebelión del hombre. Dios no tiene la culpa que el hombre le haya dado la espalda. Dios no tiene la culpa. No. Todas las cosas negativas, todas las cosas malas, todas las cosas que traen muerte, fueron ocasionadas por causa de que el hombre le dio la espalda a Dios y decidió seguir su propio camino. Se desconectó de la fuente de vida, se desconectó del que le daba luz, se desconectó quien le daba la sabiduría divina y eterna. Decidió caminar solo y trajo consecuencias. ¿Cuál consecuencia? El pecado, la maldición, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, el desprecio de los unos a los otros, el desprecio social. Por eso es un caos, las cosas no funcionan. Quisiéramos, ¿cierto? El mundo quisiera que todo funcionara bien, pero el problema no está en el sistema, el problema está en cada persona, está en el corazón. Por lo tanto, lo único que puede y podía transformar esta situación era un cambio de vida, un cambio de corazón. Y eso es justamente lo que Dios vino a hacer por medio de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta que a pesar que nosotros como seres humanos
Metimos las patas, ¿cierto? Así, veámoslo así, seamos coloquiales. Metimos las patas, ¿cierto? Dios, en su gracia, en su amor, en su favor eterno, ¿cierto? Nos trajo la solución, nos trajo la ayuda, nos trajo su bondad, se extendió. Por eso es gracia. Por eso el Evangelio es gracia. Es gracia de Dios, es favor inmerecido, inmerecido. Como decíamos anteriormente, en el programa anterior, decíamos qué cosa. Dios perfectamente puede haber dicho, bueno, este es su problema, solucionenlo ustedes. Pero dado que el ser humano no podíamos solucionar el problema por nosotros mismos, por la condición que estábamos, ¿cierto? Estábamos muertos en delitos y en pecados. Dios decidió en su sola voluntad, en su sola gracia y amor, salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Aleluya, aleluya. Todos pecaron. Romanos 3:23, la versión PDT dice, todos pecaron y por eso no pueden. No pueden. Hay una incapacidad, ¿cierto?, de participar de la gloria de Dios. Esto es más o menos la consecuencia y lo que vimos ayer, ¿cierto? Yo estaba tratando de hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Dios en su gracia nos ha bendecido. Dios en su gracia nos ha dado sanidad. Dios en su gracia nos ha traído prosperidad. Dios en su gracia nos ha hecho estar completos por medio y en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera Dios comenzó a obrar en esto? ¿De qué manera actuó Dios para poder salvarnos de esto? Porque el problema del pecado y el problema de la maldición era un problema legal. No era un problema así al azar, no, un problema legal. Por lo tanto, debía ser solucionado de forma legal. Dios no hace las cosas al azar, así como eh, forma simple, así como casual. No, son legales. Por eso todo lo que nosotros tenemos como hijos de Dios es legal, nos pertenece legalmente, porque Dios hizo una obra legal para todos nosotros. Aleluya, aleluya. ¿Cómo lo hizo? Dice la Escritura que Cristo, el Hijo de Dios, aquel que no tenía pecado, aquel que era santo, aquel que no había maldad en él, aquel que no tenía ninguna naturaleza de pecado, ninguna culpa de nada, sino que era perfecto, dice la Escritura que él se hizo maldición por nosotros. ¡Wow! ¡Wow! Es interesante. El apóstol Pablo en algún momento él habla y dice que ¿quién podría morir por alguien? Dice, a lo más, dice, alguien podría morir por alguien que es justo, o sea, alguien que merece que uno dé la vida, ¿cierto? Da la vida por ese que se lo merece. Pero ¿quién podría morir por alguien que no se lo merece? ¿Quién podría morir por alguien que está perdido en pecado, en maldad? A veces cuando uno ve tanta noticia, ¿cierto? Cuando uno ve tanta maldad en este mundo, dice, Dios mío, que desaparezcan. Y es verdad que desaparezcan. Pero Dios no lo hizo de esa manera, Dios no pensó de esa manera. Sus pensamientos son mucho más elevados que los pensamientos de los hombres. Sus caminos son mucho más elevados que los caminos de los hombres. El hombre siempre piensa en venganza, el hombre siempre piensa en tener que terminar con algo. Pero Dios no. Dios extendió su gracia y su misericordia a través de Cristo Jesús. Dice que en esto Dios muestra su amor para con nosotros. Que Cristo dice que Cristo murió por nosotros cuando aún todavía éramos pecadores. Cristo se hizo maldición por nosotros. Nosotros estábamos bajo maldición. Maldición ahí significa juicio, castigo por la consecuencia. Era una consecuencia del pecado por la desobediencia. Mas Cristo, que no tenía culpa de nada, se hizo maldición por nosotros. Aleluya. Solo alguien que es libre del pecado y de la muerte podía ayudarnos. Un libre por los esclavos, un vivo por los muertos, un bendito por los malditos. Y este fue Jesús de Nazaret.
Jesús de Nazaret, hace 2000 años atrás, allá en Israel, nació en un lugar que se llamaba Belén. Nació el Salvador. ¿El Salvador de un grupo de personas? No, del mundo entero. Amén. No estamos hablando de una historia, no estamos hablando de mitos y leyendas, estamos hablando de un hombre real que existió, que vino a este mundo, que nació y que dio su vida. Y ese hombre era el Hijo de Dios. Y lo demostró al ser levantado de los muertos al tercer día. Y hoy día tenemos evidencias por doquier. No es un libro de cuentos. Lo que nosotros tenemos en nuestra mano, lo que le llamamos la Biblia, es un libro de evidencias. Son evidencias, testimonios respecto a la obra, la vida y el ministerio de Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo maldición para rescatar a los que estaban bajo la maldición del pecado. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Mire lo que dice Gálatas 3:13 con respecto a Cristo. Dice, pero Cristo nos ha rescatado, nos redimió, ahí la palabra es redimió, dice, de la maldición, o sea, del juicio, del castigo por causa de nuestros pecados, dictada, dice, en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición para que nosotros fuésemos hecho ¿qué cosa? Benditos. Aleluya. Aleluya. Tomó nuestro lugar, se echó al hombro nuestra responsabilidad. Se echó al hombro todo lo que nosotros teníamos que pagar y lo clavó en la cruz. ¿Quién podría negar el amor de Dios? Podemos negar el amor de Dios. Podemos decir, ¿saben? Dios no me ama. Y muchas veces lo decimos, no, Dios no me ama. No, dio su vida. Dio su vida por ti. Dio su vida por el mundo entero. Juan lo dice. Él perdonó el pecado de nosotros, pero no solo de nosotros, sino del mundo entero. Dios, Isaías 53 lo dice, Dios puso sobre él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Jesús fue crucificado cumpliendo, ¿qué cosa? La maldición de Deuteronomio 21-23. Maldito el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición para que tú, amigo mío, para que tú, hermano mío, fueses bendito, pudieras disfrutar de la bendición de Dios, porque Dios nos ama, Dios nos ama. Cristo tomó nuestro lugar, Cristo tomó nuestro lugar, el castigo, el juicio era para nosotros, pero Él lo cargó sobre Él, lo tomó, se puso en la brecha, se puso en el medio y absorbió y tomó todo el juicio sobre él y lo clavó, lo llevó a la cruz. Y ahí le puso fin, aleluya, fin al pecado, le puso fin al dominio del pecado, le puso fin a las consecuencias de la maldición, le puso fin. Y si antes algo era maldito, ahora es bendecido. Aleluya. Bendecido, ¿se da cuenta? No es un cliché. Cuando nosotros decimos que eres bendecido, no estamos diciendo un cliché evangélico por poder decir algo. No, decimos verdad, somos bendecidos. Tú eres bendecida, tú eres bendecido por causa de que Cristo tomó nuestra maldición sobre él y la clavó en la cruz. Aleluya, aleluya. Qué maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Aleluya. ¿Qué podemos decir a todo esto? ¿Qué podríamos decir? Debemos ser honestos al reconocer quién éramos, dónde estaba nuestra vida. Nos habíamos rebelado contra Dios, pero Dios nunca se rebeló contra nosotros. Por el contrario, tuvo compasión, tuvo amor, bondad, misericordia y extendió su gracia hacia nosotros,
dándonos qué cosa, esta oportunidad gloriosa que hoy tenemos de poder ser bendecidos en Cristo Jesús. ¿Para quién es esta oportunidad? ¿Para los que son mejorcitos? ¿Para los que se portan bien? No, para todo el mundo. Para todo el mundo, inclusive aquel que se pueda considerar el más malo de todos, Cristo también le abrió una puerta. Cristo también le abrió un camino para que encontrara en él, ¿qué cosa? La bendición que había perdido. Aleluya. ¿Quién tiene la oportunidad de encontrar bendición en Cristo? Todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él confía. Ahí la palabra creer es pisteus en griego, que quiere decir confianza. Todo aquel que en Él confía. Todo aquel que mira a Cristo y dice, ahí está Él dio su vida por mí. Él llevó el precio de mi culpa. Él cargó sobre Él mis pecados y los clavó en la cruz, pagando la deuda que yo tenía. Y ahora por medio de Él, Dios me ha dado, ¿qué cosa? Bendición. Somos bendecidos. Somos bendecidos. No es que hoy día tuve un mal día. Hoy día tuve un mal día, entonces no sé si soy bendecido. Eres bendecido. Lo otro es parte del paisaje. A veces las circunstancias están constantes. Las circunstancias afuera se mueven de diferentes maneras. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo. Así son las circunstancias, pero nosotros nos mantenemos parejitos en Cristo Jesús. Nosotros somos bendecidos porque la obra de Cristo permanece para siempre. Dice la carta de los Hebreos, dice que con un sacrificio, un solo sacrificio, hizo perfecto a los santificados. Dice un sacrificio, dice que el Cordero fue sacrificado una vez y para siempre. Es un sacrificio perfecto su obra. Por lo tanto, ya no hay lugar, escúchame bien, ya no hay lugar en Cristo Jesús para maldición. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, somos bendecidos con la bendición de Abraham que está en Cristo. Aleluya. Aleluya. Bendita gracia. Maravillosa gracia de nuestro Señor. Así es, maravillosa gracia de nuestro Señor. Si esto es para decir aleluya, gloria a Dios, ahí donde estés, es decir gracias Señor. Soy bendecido, sí, porque hubo uno que se llevó la maldición. Hubo uno que la absorbió todo el juicio, todo el castigo por causa del pecado. Aleluya. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Estoy citando 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros, por ti, di por mí lo hizo pecado. Wow, en otras palabras lo que está diciendo, a Jesús que no conoció pecado, Dios lo trató como el pecado mismo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que tú y yo tomáramos la justicia que es de Cristo. Esto se llama intercambio. Es el glorioso intercambio. Jesús tomó mi pecado, tomó mi culpa, tomó mi juicio, tomó mi castigo, tomó mi maldición y la cargó sobre Él. Y Él puso sobre mí su justicia, su santidad, su vida. Aleluya. Somos eso. ¿Quién puede hacer eso? Alguien que ame y ame y ame y ame y ame. Dios nos amó y nos ama y nos demostró su amor en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Después que veíamos que dice que en Gálatas 3:3, lo que leíamos en Gálatas 3:13, ¿cierto? Que Cristo fue hecho maldición por nosotros porque fue colgado en un madero y llevó nuestra maldición. El verso 14 dice de esta manera, mediante Cristo Jesús, Dios, dice, bendijo. ¿Qué hizo Dios? Mediante Cristo bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. ¿Quiénes son los gentiles? Los chilenos, los peruanos, todos los que no son judíos son considerados gentiles. Dice la Escritura que estábamos lejos,
Como gentiles estamos lejos de los pactos, lejos de las promesas, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero por medio de Cristo, Dios nos bendijo y nos hace partícipes en Él de la bendición de Abraham. Por eso somos bendecidos. Benditos, sanos, prósperos. Benditos, sanos, prósperos. Y hoy estamos viendo esto. Somos benditos. Somos bendecidos. Que nada ni nadie te diga lo contrario. Y si alguien viene a decirte que tú no eres un bendecido, tú solo ríe. Y ríe de gozo en tu vida, en tu interior. Porque si estás en Cristo, eres un bendecido. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Dice, nos bendijo mediante Cristo Jesús. Dios bendijo a los gentiles, a los chilenos, a los peruanos, colombianos, venezolanos, argentinos y todos, ¿cierto? Con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe. ¿Qué cosa? Al Espíritu Santo prometido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué hemos recibido en nuestra vida? El Espíritu Santo prometido. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, somos bendecidos porque Dios vive en nosotros. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¡Wow! Somos bendecidos. Que no te engañe tu mente, que no te engañen tus palabras. Eres bendecido. Nosotros no dependemos de la situación a nuestro alrededor. La bendición no viene de afuera, hermanos, amigo. La bendición no viene de afuera. La bendición permanece en nosotros y nosotros en ella. Es Cristo en nosotros, es la vida de Cristo, es la vida del bendecido en nosotros, que somos bendecidos. La bendición no es por cuánto tenemos, sino quiénes somos. La bendición es por identidad. Somos bendecidos. No es que tengamos bendición. Somos. Diga, soy. Tiene que ver con identidad. Soy bendecido. Soy hijo de Dios. Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Aleluya. Tenemos la bendición de Abraham. El Espíritu Santo está en nosotros. Somos bendecidos por Dios en Cristo Jesús por medio de la fe en Él. No es por mérito, no es por esfuerzo humano, no es porque yo me gané la bendición. No, si aquí no nos ganamos nada. Nosotros no teníamos derecho a nada, absolutamente nada. Estábamos bajo el pecado, bajo la maldición del pecado, bajo las consecuencias del pecado. Todo iba mal en nuestra vida, estábamos bajo juicio. Íbamos camino a la condenación eterna. Mas Dios extiende su gracia sobre nosotros por medio de Cristo y nos da salvación en Él, quitando toda maldición de nuestra vida y dándonos bendición en Cristo Jesús. ¿Y cómo la obtuvimos? Confiando, simplemente alzando nuestra mirada y viendo a la cruz, mirando a Cristo en la cruz, que Él dio su vida. Y no solo la cruz, sino que también lo vemos resucitado. Por lo tanto, es una esperanza firme y segura de nuestra bendición. Aleluya, aleluya. Somos bendecidos con todo lo que proviene de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la bendición que tenemos? Dios en nosotros, Dios en nuestra vida. Todo lo que proviene de Dios mediante Cristo Jesús es nuestra bendición. Y la bendición de Dios que está en nosotros trasciende, ¿cierto? Trasciende hacia lo material, trasciende a lo que vemos, trasciende hacia nuestro cuerpo. ¡Aleluya! Debemos caminar como lo que somos, bendecidos, con la frente en alto, hermano, hermana, amigo, tú que estás escuchándome en esta hora. Mira a Cristo, en Él encontrarás todo, absolutamente todo lo que necesita tu vida. Ya no vivas más bajo la maldición. Cree en Cristo, confía en Cristo y deja que Él ponga fin en ti a las consecuencias de la maldición y del pecado y te dé vida eterna y seas un bendecido en Cristo Jesús.
Aleluya. Como dice por ahí, otro gallo cantaría. Si tan solo, amigo mío, permitieras que Cristo morara en ti por la fe, otro gallo cantaría en tu vida. Aleluya, aleluya. Ya no somos malditos, ya no somos malditos, ya no estamos bajo maldición, porque el pecado fue quitado, el pecado fue pagado y ahora estamos en el bendito. Por lo tanto, ya no hay maldición, ya no somos malditos, sino bendecidos gracias a lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, hizo. Aleluya, aleluya. Dan ganas de salir corriendo, ¿cierto? A contarle a todos, a decirle a todos quiénes somos y lo que Dios ha hecho y lo que puede hacer en la vida de todos. Todos cuantos vengan a Cristo encontrarán ¿qué cosa? Vida, bendición, sanidad, prosperidad, completos en Cristo Jesús. Completos en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué nos dicen nuestros hermanos? Gloria a Dios, dice, completos en Él. Amén. Sí, estoy leyendo lo que están escribiendo y compartiendo porque verdaderamente esto es motivo de alegría, es motivo de gozo. No podemos andar cabizbajos, tristes. Es verdad que a veces los problemas, las situaciones a nuestro alrededor, ¿cierto? Es como que presionan, pero somos bendecidos, estamos en Cristo. Permitamos que la bendición de Dios sea la que fluya desde nosotros. Amén. Permitamos que la vida de Cristo sea manifestada para que aprendamos a disfrutar, para que aprendamos a vivir de esta bendición gloriosa. La bendición de Dios no es en el más allá, no comienza en el más allá después de la muerte, no, desde el momento que tú confesaste a Cristo como tu Señor. Amén. Y lo creíste en tu corazón, la bendición de Dios está sobre tu vida. Aleluya. Eres una nueva creación, un bendito. Y recuerda esto, la bendición no tiene que ver con lo que nos rodea. No es que tengamos bendición, lo repito, somos ser, de la esencia. Somos benditos. Aleluya, aleluya. Gloria a nuestro Dios. En Cristo hemos recibido salvación. En Cristo hemos recibido vida eterna y en Él hemos tenido y recibido ¿qué cosa? El Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Efesios 1:3. Siempre lo leemos, ¿cierto? Siempre lo leemos. ¿Qué dice Efesios 1:3? Toda la alabanza. ¿Por qué? Porque esto es motivo de alabanza. No es quejabanza, es alabanza. Nuestra vida no es lo que vemos. Nuestra vida está en nosotros, en Cristo Jesús. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por eso yo animo a los amigos, a los que nos están escuchando, a los auditores, que todavía no se han decidido por Cristo. Decide por la vida. Decide por la vida. No tiene la oportunidad de dejar de vivir bajo presiones del pecado, bajo angustias interminables. El que tiene al Hijo tiene la vida. Solamente basta con invocar el nombre del Señor y serás salvo. Aleluya. Entonces, toda la alabanza, Efesios 1:3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones, espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué razón? Porque estamos unidos a Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales.
¿Por qué razón? Porque estamos unidos a Cristo, estamos unidos al bendito, al que venció al pecado, al que venció, aleluya, al que no se halló ninguna culpa en él, al justo. Estamos unidos a él. Y fíjese que nuestro pecado no contaminó a Cristo, sino por el contrario, su santidad, su justicia, su bendición, su vida, wow, transforma nuestra vida. Aleluya. Por lo tanto, ya no vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿qué somos? Bendecidos. ¿Ve? Benditos, sanos, prósperos. ¿Por qué? Porque estamos completos en Cristo Jesús. Y hoy día estuvimos viendo esto, somos bendecidos. Mañana vamos a ver que somos sanos en Cristo Jesús. Aleluya. Nuestra bendición no procede de nuestras buenas obras. No es que yo me gané el ser bendecido. Nadie podía ganarse la bendición, sino en nuestra unión con Cristo. ¿Y cómo nos unimos por Cristo? Por medio de la fe. Por medio de la fe, Dios nos ha unido a Cristo Jesús y ha hecho de nosotros en Cristo una nueva creación. Permitamos, amigos, hermanos, permitamos que sea Cristo el que se manifieste en nosotros para que la bendición de Dios sea manifestada en nuestra vida. Aleluya. Cristo Jesús cumplió la ley de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas y amando a su prójimo. Y le han sido, ¿qué cosa? Y le fueron atribuidas todas las bendiciones de Dios, todas, en absoluta, todas. Y nosotros, en unión con Él, en medio de la fe, obtenemos la bendición en Él. Amén, en Él. Somos bendecidos. Amén, somos bendecidos. Hemos sido aceptados en el amado. Aleluya. Wow, ya se nos fue la hora. Ya se nos fue la hora. Jesús se llevó la maldición. Él se hizo maldición por nosotros para que nosotros obtuviéramos la bendición que proviene de Él. Aleluya. Gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias por tu bondad. Somos bendecidos por esencia. Por esencia. Cuando va por la calle, ¿quién camina? El bendecido. El Hijo de Dios. Cristo, que está ahí. Bendito sea nuestro Dios. Ya se nos fue la hora, amados hermanos, y estamos felices de haber compartido esto con ustedes. Quiero recordarte nuestro WhatsApp, más 569-264-520-78. Te lo repito, más 569-264-520-78. Y también está nuestra página web www.generaciondefe.cl. Ahí puedes encontrarnos, puedes saber más de nosotros. Si tienes peticiones de oración, puedes escribirnos y nos unimos en oración contigo, nos ponemos de acuerdo contigo. Quiero enviar un gran abrazo a todos los que nos están viendo, a todos los que se han conectado, a todos los que hemos participado. Un gran abrazo a todos ustedes, mis hermanos. Soy Jean Paul Pacheco y esto ha sido Revolución Hoy.